la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja nos habla del tema con el que iniciamos el programa. Bueno, él nos va a hablar sobre este anunciado recorte, y lo pone entre comillas, recorte al presupuesto de la Cámara de Senadores que se anunció el día de ayer, pero tiene que ver con el tema con el que abrimos, la austeridad de dientes para afuera en el Congreso de la Unión. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días al auditorio. En efecto, el Senado de la República anunció ayer el despido de más de 2,000 empleados y el congelamiento de las plazas que ocupaban como parte de su programa de austeridad. Se dio a conocer además que se han erogado casi 370 millones de pesos en liquidaciones por la rescisión laboral de estos empleados. En el párrafo anterior, sin embargo, es imprescindible colocar entre comillas las palabras despido, empleados y la expresión rescisión laboral, porque en el anuncio de la medida realizado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, existen una serie de datos que generan confusión, por decirlo menos. El primer dato que salta a la vista es que, de acuerdo con el zacatecano, todas las personas presuntamente despedidas estaban contratadas bajo el régimen de honorarios. Si esto es verdad, entonces no se trataba de empleados en el sentido legal del término, sino de prestadores de servicios. Y si esto último es cierto, entonces no se les podía despedir, sino que simplemente bastaba rescindirles el contrato. Y si no eran empleados, y a pesar de eso se les liquidó, como se ha dicho, es decir, se les entregó una indemnización como si se tratara de empleados, entonces el Senado de la República ha dispuesto ilegalmente de cientos de millones de pesos que no pueden justificarse con motivo de la rescisión laboral de un empleado. Otro dato que llama la atención es el señalamiento de que entre los despedidos figuran 33 integrantes del Servicio Civil de Carrera, un mecanismo de incorporación al servicio público que fue diseñado por el propio Poder Legislativo justamente para otorgarle certidumbre de permanencia en sus cargos a los empleados estatales y evitar la contratación y despidos discrecionales. Ni qué decir que resulta inentendible cómo un integrante del Servicio Civil de Carrera cobraría por honorarios y no un salario y las prestaciones inherentes a su puesto, tal como corresponde a un integrante de un servicio profesional en cualquier parte del mundo. Por otro lado, el que las plazas ocupadas por las personas presuntamente despedidas hayan sido congeladas, es decir, que no se contratará a nadie en el lugar de quienes fueron puestos en la calle, implicaría que se trataba de personas cuyos servicios en realidad no se requerían, servicios que nadie va a extrañar el día de hoy, simple y sencillamente porque no se hacía nada que resultara útil o necesario para el trabajo parlamentario. Pero si esto último también es cierto, entonces lo que ha evidenciado el Senado de la República es un enorme foco de corrupción a través del cual se dispuso históricamente de cientos de millones de pesos para pagar los servicios de personal que no era necesario. Aviadores, se les suele decir en el argot popular. Y entonces, no solamente resulta que las indemnizaciones entregadas a los despedidos, entre comillas, serían ilegales, sino que debería exigírseles la devolución del dinero que cobraron ilegalmente durante el tiempo en que estuvieron contratados. Pero claro, todo esto es cierto, sí, y solo sí, lo dicho ayer es efectivamente producto de una política pública diseñada, implementada y ejecutada conforme a los cánones de la ciencia de la administración, y no solamente un acto de relumbrón para acaparar reflectores en forma momentánea. Hasta aquí el comentario. Pero lo más criticable del caso, Carlos, es el hecho de que se supone que los senadores, siendo legisladores, deben conocer al pie de la letra la ley. Y esto que tú estás señalando, ¿se supone que ellos deberían conocerlo o no? Bueno,
ellos son los que diseñan la ley, ellos son los que forman, la modifican, la adicionan, la perfeccionan. Ese es el objetivo de lo que se llama en el argot jurídico el legislador permanente. Por eso tenemos un cuerpo colegiado que permanentemente se dedica a modernizar nuestro marco legislativo, y son los senadores y los diputados federales en el ámbito de la República, del gobierno federal, los que se encargan de eso. Y pues sí, serían los primeros obligados a conocer la ley. Y con esto que tú mencionas y lo que mencionábamos al inicio de este programa, con estos excesivos emolumentos que reciben los diputados, digo, alrededor de 321,000 pesos mensuales, ya con todas las prebendas y con todos los agregados y los añadidos de que por participación legislativa, que por atención ciudadana, etcétera, etcétera, pues estamos ante una austeridad de dientes para afuera por parte de la Cuarta Transformación en el Legislativo. Sí, y me parece que lo grave también, como lo mencionas bien hace un momento, es que sean los propios poderes públicos los que diseñen y ejecuten acciones que parece claramente que lo único que buscan es obtener el aplauso fácil de la gradería, porque se anuncia y se supone que uno tendría que alegrarse y tendría que reconocerles el que se hayan despedido a más de 2,000 empleados, porque eso va a generar muchos ahorros. Pero no se dice nada respecto de cuál es el dictamen técnico. Lo único que se dice es, los empleados que se despidieron son empleados que eran contratados por honorarios, y los sindicalizados, esos son intocables porque sus derechos laborales deben ser protegidos, como si las otras personas, si en realidad eran empleados, no tuvieran derechos laborales, como si no debiera respetárseles también, independientemente de que sean miembros de un sindicato o tengan firmado un contrato colectivo de trabajo o no. Pero también, por el otro lado, esta evidencia de un acto de relumbrón que plantea todas estas incongruencias de decir, es que eran empleados pero cobraban por honorarios. No, los empleados no cobran por honorarios en ninguna parte. Los empleados cobran un sueldo y tienen prestaciones inherentes a esa categoría de empleados y tienen derechos laborales. Y solamente quienes tienen la categoría de empleados pueden ser efectivamente despedidos y pueden ser objeto de una indemnización. Pero si estas personas cobraban por honorarios, pues entonces no eran empleados, eran prestadores de servicios, y entonces no se les puede despedir como si fueran empleados, a menos que lo que esté haciendo el Senado también con esta medida sea reconocer que ellos son los primeros violadores de los derechos de los trabajadores, porque a pesar de que los tratan como empleados y les exigen como empleados, en realidad no les dan los derechos que merece un empleado. Definitivo. Como siempre, muy interesante, Carlos, tu participación, y no quisiéramos despedir esta transmisión contigo sin antes preguntarte tu opinión como miembro, como integrante del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana sobre la alianza anticorrupción que se inconformó con la elección de la nueva consejera de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Jafia Pacheco, y bueno, los argumentos que ellos esgrimen a través de este escrito, pues son contundentes, y la pregunta obligada es si ustedes como consejeros no tenían conocimiento, por ejemplo, del hecho de que tras una votación cerrada se designó a Jafia Pacheco por 4 votos contra 3, violando las reglas de operación publicadas en el sitio de la Comisión de Selección, que hacían necesarios 5 votos para designar con validez a la nueva consejera. Bueno, mira, Juan, con enorme respeto te diría en primer lugar que difiero por completo de decir que los argumentos son contundentes. En primer lugar, porque esto que acabas tú de leer es falso. Yo te invitaría a que entraras a la página de la comisión, que vieras la metodología y las reglas de operación y que te dieras cuenta que en ninguna parte dice que se necesitan 5 votos. Eso es absolutamente falso. Ahora, no hay tal en las reglas de operación. Esa frase no existe en ninguna parte.
Bien, es lo que argumenta la Alianza Anticorrupción. Ya estás haciendo tú la aclaración pertinente, pero por otra parte también es el hecho de lo que se ha venido cuestionando en el sentido de que fue la que menos calificación obtuvo en las pruebas. Es los argumentos que esgrimen quienes están en contra de esta designación y que, bueno, eran otras candidatas que tenían mucha más alta puntuación, tanto en conocimientos como en la entrevista que se realizó, como en la comunicación que se tuvo con organismos de la sociedad civil, y que Jafia Pacheco, bueno, fue la que entró y así empleó uno de los críticos de esta designación, entró de panzazo en una terna de 3 que resultó siendo de 4, donde con calzador, dicen quienes se oponen a esta designación, entró Jafia Pacheco, y que a final de cuentas quedó designada, pero más que nada por el hecho de su estrecha relación con la oficialidad y su falta de experiencia en cuestiones que tienen que ver con experiencia en combate a la corrupción y en vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Esto lo dice el mismo escrito de Alianza Anticorrupción. Bueno, mira, nosotros hemos dicho reiteradamente que la desconfianza que hay en relación con los actos de gobierno está justificada, y que el clima de inconformidad que tienen muchos ciudadanos, organizados o no, en relación con los asuntos públicos está justificado. Pero también hemos dicho reiteradamente, y yo lo diría una vez más, que ojalá las energías que se invierten en tratar de incidir en los resultados del sector público se dieran menos a partir de el prejuicio y también más a partir de la información. Porque, primero, el escrito de la Alianza Anticorrupción no dice una sola cosa concreta, ¿sí? No dice un solo señalamiento concreto de un artículo de la ley, de un artículo de las reglas de operación, de un párrafo de la metodología que se haya violado en el procedimiento. Ellos vinieron con nosotros y nos pidieron que elimináramos, que a ellos les daba desconfianza que hubiera una deliberación privada de parte de la comisión, y que querían que esa deliberación fuera pública. Nosotros le explicamos por qué eso no se podía, pero hicimos algo para surtir su inquietud, y fue eliminar la deliberación privada. Y la deliberación fue pública, ¿sí? Públicamente se expusieron los argumentos. Cada uno de los 7 integrantes de la comisión explicó detalladamente en una sesión que se transmitió en vivo por internet cuáles eran las razones que le llevaban en particular a ella o a ellos a votar en la forma en la que lo hacían. Me parece, con todo respeto lo digo, pero también con absoluta firmeza, que las afirmaciones que tú me acabas de leer solo pueden provenir de personas que no vieron una sola de las entrevistas que se les hizo a las candidatas aspirantes, que no leyeron uno solo de los expedientes que se encuentran en la página web de la comisión, que no vieron el foro de consulta que se realizó y que no vieron la transmisión de la sesión de designación. Solo a partir de no haber seguido ni uno solo de los elementos que compusieron todo este proceso de designación, se pueden hacer afirmaciones como esa. Pero además, como ya te dije hace un momento, el documento contiene falsedades, ¿sí? No hay un solo renglón en las reglas de operación de la comisión que diga que se requerían 5 votos, ¿sí? Carlos, discúlpame porque tenemos que irnos al corte. El sistema nos lo exige, si no se corta la transmisión. ¿Nos puedes esperar el corte y regresamos contigo? Claro. Volvemos.